Bueno, les doy la bienvenida a todos. Quiero empezar agradeciendo especialmente a la APC, a la Asociación Peruana de Consultoría, por intermedio de su presidente, el ingeniero Elías Tapia, y también a la Escuela de Construcción Digital. Por último, no menos importante, el apoyo que ha dado la DRDF a este importante evento. Siempre es difícil reabrir y capturar la atención después del almuerzo. Este tema es apasionante. Las JRD han traído una serie de retos para este país y, como bien han dicho los ponentes anteriores a mí, están destinadas justamente a darle solución a la paralización de las obras en el país. El tema que me han invitado a conversar esta tarde con ustedes es justamente si es que las JRD pueden emitir medidas cautelares. Ese es un tema que se ha discutido bastante en los últimos meses. Yo he tenido la oportunidad de enfrentarme a una situación en un caso particular donde se me nombró retroemergencia, ya se los voy a comentar. Y bueno, y como el tiempo es corto, vamos a ir directo al tema. Bueno, ¿para qué se han creado las JRD? Partiría entonces, aunque en los conceptos ya hayan ahondado un poco en las ponencias previas, por recordar la definición que posee en el Reglamento de Contrataciones del Estado. Es un mecanismo de resolución de controversias. Y esto, aunque parezca muy obvio, no debe perderse de vista. Está diseñada para resolver las controversias y, según el artículo 45, pues conoce todas las controversias que surgen durante la ejecución de la obra hasta su recepción. En el reglamento, pues justamente se promueve la prevención y resolución eficiente de controversia. La JRD realmente viene también a prevenir el conflicto desde una óptica distinta, pues siendo el arbitraje el mecanismo de resolución por excelencia que mediante una decisión que viene a ser impuesta a las partes termina siendo ejecutable en el Poder Judicial, la JRD justamente está diseñada para disminuir la probabilidad de que hayan arbitrajes en las obras, pues visto de un punto de vista, los arbitrajes, querramos o no, es objetivo, han traído algunas paralizaciones en temas de ampliaciones de obra, dependiendo un poco cómo lo han manejado las partes, pero en buena cuenta las JRD están diseñadas para hacer que la obra vaya avanzando y esta no se detenga hasta su recepción, y que al final de que la obra sea entregada, pues haya un solo arbitraje por todas aquellas discrepancias que las partes, digamos, no han estado de acuerdo con lo decidido por los adjudicadores. Esto es entonces para qué se han creado las JRD, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? ¿A qué apunta la JRD? Bueno, si bien es evidente que está diseñado como un mecanismo preventivo y resolutivo de conflictos, pues es evidente, como ya lo he mencionado, que no estamos ante un juez o un árbitro. Este mecanismo posee más que nada una finalidad técnica y pues su creación tiene como origen los dispute boards. Es exactamente el mismo mecanismo a nivel internacional, de acuerdo, digamos, a una experiencia internacional mucho más completa y amplia. Es de ahí que hemos importado esta figura para adecuarla a la realidad nacional y dentro de la ley de contrataciones darle la forma y el nombre como JRD. Entonces, da solución a discrepancias y desavenencias de naturaleza técnica que se producen en una obra. Vamos a recordar entonces esta finalidad, porque para aterrizar en la finalidad, tenemos que también analizar quiénes son sus miembros, cómo es que está conformado. Y la respuesta nos lo da el artículo 245 del reglamento. Como ya lo saben todos, pues cuando se trata de un solo adjudicador, es un ingeniero, y cuando se trata de 3 miembros, el presidente tiene que ser ingeniero, y los demás miembros son expertos en la ejecución de las obras. Entonces, digamos, en su conformación, tiene una vocación técnica, tiene una vocación de convocar a especialistas expertos en obras, no necesariamente abogados, para que justamente den una visión a una solución técnica que las partes necesitan. Probablemente ha sido pensado para que no se aplique una solución legal durante la ejecución
de la obra, sino más que nada una solución técnica. Y eso, digamos, de un modo u otro, ha sido quizá el espíritu de la norma, pero la norma va mutando, es un ser vivo. En la práctica podemos ir viendo que esa finalidad quizá no llegue a ser alcanzada, o llegue a ser alcanzada no de la forma completa como lo pensó el legislador, y como lo quieren las partes y la sociedad y los que estamos aquí reunidos. El artículo 246.1 pues indica de forma general las funciones de la JRD. Todo esto en base a vislumbrar cuál es la finalidad exacta de una JRD y de cara a esto enfrentar la pregunta que me ha traído aquí a compartir ideas con ustedes, que es las medidas cautelares. Pues bueno, las funciones son emitir decisiones vinculantes respecto a controversias planteadas por las partes, absolver las consultas de las partes sobre algún aspecto contractual y o técnico, y las cuales obviamente son consultadas al supervisor de obra y al proyectista según corresponda. También realizan visitas periódicas a la obra y otras que se establezcan en el contrato o la directiva. Bueno, siendo esta entonces la finalidad, pues podríamos preguntarnos cuál es el problema entonces. Bueno, yo creería que el problema parte porque la pregunta que es materia de mi tema relacionada con medidas cautelares involucra una figura procesal, legal. El término medida cautelar solamente lo hemos escuchado en el Poder Judicial. De ahí lo hemos traído al arbitraje, digamos, dentro de cómo han venido dándose los conceptos y han llegado a nosotros, la comunidad peruana, para luego ahora preguntarnos si una JRD puede emitir medidas cautelares. Aquí quizá va a, aquí quizá va a encajar la anécdota que tuve hace algunos años, y es que un prestigioso centro, una institución arbitral peruana, me nombra como árbitro de emergencia hace un par de años más o menos, y existía, o un año, y existía una JRD que había sido constituida. Y se me pide una medida cautelar. Pues revisando la norma veo que existiendo una JRD, digamos, debió de haber sido planteado primero en la JRD la pregunta de la medida cautelar, o es que atendiendo un poco a las características de lo que es el arbitraje y la JRD, que hace un año probablemente no se había ahondado tanto sobre la materia, pues se me planteaba a mí, árbitro, que ejerce función jurisdiccional, la probabilidad de conceder esta medida cautelar. Ese caso no fue sencillo para mí, pero advertí que esta JRD, no obstante había sido constituida, se encontraba en reconformación. Dos de sus miembros habían renunciado, habían sido removidos o estaban en proceso de nombramiento nuevamente, y durante este mes, porque pues, las partes habían objetado el nombramiento de la otra, la JRD no estaba en funciones. Solamente había un miembro, que no era el presidente, y que se había solicitado a la JRD la emisión de una medida previsional, y esta se había negado, porque justamente no estaba debidamente conformada. Entonces, este supuesto no estaba en la norma, porque la norma establece que uno puede recurrir a un arbitraje en tanto la JRD no esté constituida, o aún no haya sido constituida. En el caso mío, aquel entonces, sí estaba constituida, pero estaba en un proceso de reconformación. Uno, como árbitro, tiene que recurrir no solamente a lo que dice la norma y la literalidad, sino también a los principios, a normas superiores. Y en este caso, pues, fue sencillo para mí advertir que, habiendo una indefensión, porque había un riesgo real de ejecución de fianzas y cumpliéndose los presupuestos procesales, pues claro, existe algo que se llama la tutela cautelar efectiva, así como existe la tutela jurisdiccional efectiva, y es que toda persona tiene derecho a acceder y a recibir tutela de un órgano jurisdiccional sobre una necesidad, una pretensión que tiene. Pues de igual modo también, y eso lo deja claro Giovanni Priori y otros procesalistas, existe la tutela cautelar efectiva. Alguien que tiene una necesidad urgente tiene todo el derecho de recibir tutela por parte del Estado. Estoy hablando del proceso civil, claro, ¿no? Pero
trasladado al caso que se me había planteado, pues concedí la medida cautelar entonces. Obviamente después vinieron los reclamos de las partes, de algún modo acusando el conflicto de competencia. Esto se resolvió, digamos, de forma pacífica, sencilla. No hubo mayor implicancia para mí, pero dejó el tema para investigación, para análisis. Yo lo he venido analizando hasta entonces. Han habido varios colegas que han escrito al respecto. Entonces, yo creo que aquí resulta útil recordar la naturaleza jurídica de las cosas. Si bien es un público probablemente abundante en especialistas técnicos, ingenieros, arquitectos, y veo por ahí algunos que otros abogados, caras amables y muy conocidas, pues voy a refrescar algunas cosas que en arbitraje se mencionaron hace algunos años. Pues en algún momento se llegó a decir que la naturaleza jurídica del arbitraje no servía para nada. Pero justamente, teniendo claro que la naturaleza del arbitraje, al menos en Perú, es jurisdiccional por el mandato de la Constitución, y siendo conscientes que una JRD posee un origen estrictamente contractual por mandato legal, pues claro, nos resulta muy coherente apuntar a que una JRD con la naturaleza jurídica que posee conozca y emite una medida cautelar que usualmente está reservada para órganos jurisdiccionales, porque proviene del Poder Judicial. Entonces las dudas no son inútiles, no son absurdas, son totalmente válidas y fundadas. Hablar de jurisdicción es hablar de aptitud, ¿no? Esto viene pues, justamente de los jueces y está en la Constitución. No hay otra jurisdicción que la que otorgan a los jueces por el Poder Judicial, a los militares, al foro militar y al foro arbitral. Entonces la JRD categóricamente no posee jurisdicción. Si esto es así, entonces veamos dónde es que radica este tema puntual, este problema, ¿no? La directiva número 12/2019, que ya deben haberlo ustedes revisado el hartazgo, indica que la JRD está facultada para adoptar todas las medidas que resulten necesarias para cumplir con sus funciones, conocer el fondo de la controversia y para decidir sobre cuestiones conexas y accesorias a ella que se promuevan. Pues, de algún modo, el adoptar todas las medidas necesarias también para hacer que sus decisiones se cumplan es lo que lleva a la duda y lleva a una duda razonable de decir, ¿por qué no puedo pedirle a la JRD que emita una de estas medidas? Y la hemos categorizado como medida cautelar. Entonces, claro, ¿ante qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos ante una figura legal, como ya se los he mencionado. ¿Qué son las medidas cautelares? ¿Qué tipo de medidas cautelares hay? ¿Y qué debe analizarse para concederla o rechazarla? Y para esto quiero que recuerden la finalidad de la JRD, ¿cierto? Que está en función a qué miembros lo conforman, que pueden ser enteramente ingenieros, y a cuáles son las funciones, a qué punto. Y no creo que dentro de esas se encaje el análisis de los presupuestos procesales, por ejemplo, para conceder o rechazar medidas, el conocimiento de los tipos de medidas cautelares que existen, y, como es normal, zapatero a tus zapatos, yo de temas técnicos recién he empezado a conocer de obras hace algunos años, y por más que aunque con humildad digo, tengo algunos años viendo obras, pues nunca voy a conocer la materia de forma tan perfecta como lo conoce un ingeniero. De hecho, siempre aprendo con cada JRD o DAP en el que puedo estar, o en cada arbitraje de temas de construcción, en el que, por fortuna, siempre hay un ingeniero para orientar y ilustrar, ¿no? en la materia técnica. Bueno, las medidas cautelares son justamente actuaciones procesales que se adoptan judicialmente, porque nacen, pues obviamente, del Código Procesal Civil y por naturaleza atribuidas al juez, y que persiguen asegurar la efectividad de la tutela otorgada en la resolución judicial
estimatoria que en su caso se dicte. ¿Eso qué quiere decir? Es una medida que se dicta justamente para asegurar que la futura sentencia no sea inútil. En buena cuenta, voy a dictar algo que va a asegurar la decisión final. Y por lo tanto, si la decisión final es una que no va acorde con la medida dictada, pues es un elemento, una característica de las cautelares, que estas sean provisionales. Obviamente la medida cautelar que dicté también la puedo dejar caer al final de mi sentencia, hablando de temas judiciales. Esas son las medidas cautelares. Finalmente son medidas que previenen o que cautelan la efectividad de la decisión que se adopte al final. Y aquí retornamos a la finalidad de la JRD. Los miembros dictan decisiones técnicas respecto de desavenencias o discrepancias que tienen las partes de naturaleza técnica, casi la mayoría. Hacen visitas periódicas a la obra, elaboran informes mensuales, casi de naturaleza técnica entera, y no hay una decisión final que vaya a adoptarse. Entonces, desde aquí vamos viendo un poco que el término medida cautelar quizá no encaja del todo de forma correcta en una JRD. Vamos a avanzar un poco más. ¿Qué tipos de medidas cautelares existen? Y estoy quizá aburriéndolos con los temas legales, me disculpo nuevamente por utilizar terminología de abogados, pero esta es la clasificación que existe desde el punto de vista procesal. Hay medidas para futura ejecución forzada, medidas temporales sobre el fondo, medidas innovativas, de no innovar y genéricas. En buena cuenta, estamos hablando pues anotaciones preventivas en las fichas registrales de algunos inmuebles, embargos, ¿no? De no innovar pidiendo que no ejecuten cartas fianzas, creo que es lo más común que tenemos, y en algún momento también pues las de ejecución. Entonces, esos son los tipos de medidas cautelares que existen. A esto se enfrenta una JRD cuando le solicitan una medida cautelar. ¿Y qué es lo que tienen que analizar para ver si la conceden o la rechazan? Se llaman presupuestos procesales. Y siguiendo a Roxana Jiménez y la doctrina, pues estos presupuestos voy a enumerarlos y definirlos muy breve, solamente para entender el contexto y el terreno que estamos pisando. Es la verosimilitud del derecho el primer elemento. ¿Qué es la verosimilitud? Bueno, es considerada como lo que tiene la forma exterior o la apariencia de verdadero. El latinajo es el fumus bonis juris, y es básicamente que la pretensión tenga un sustento jurídico que lo haga discutible. Lo que se requiere es simplemente una apariencia del derecho, una apariencia suficiente que me permita a mí, en este momento, sin todas las pruebas, en ese momento previo a conocer toda la controversia, decir, podría tener razón. Y en este podría, me animo a dictar una medida cautelar que pueda proteger ese derecho para que no desaparezca la eficacia de una sentencia futura, de una decisión futura, ¿no? Esa es la verosimilitud del derecho, ¿no? Debiendo ser probable que se pueda demostrar mediante una comprobación de los hechos en el proceso. El siguiente elemento que tiene que analizarse para conceder una medida cautelar, y en esto quizás estoy aburriendo a los abogados, pero voy a tratar de hacerlo más rápido, es el peligro en la demora. Es la posibilidad razonable de que lo solicitado en la pretensión sufra un perjuicio irreparable o no durante el transcurso del proceso. Que los bienes de donde yo quiero cobrarme algo desaparezcan. Pues como sé que voy a perder, el demandado lo que hace es transferir sus propiedades, vaciar sus cuentas para que no haya un embargo. Hay un peligro en la demora. Durante el proceso, que demora pues que 9 meses, un año, en el Poder Judicial mucho más, pues esto puede desaparecer. Y existe el peligro objetivo de que ocurra un evento natural o voluntario que haga imposible o limite la realización de los intereses que se han pedido satisfacer. Peligro en la demora. Bueno, los otros elementos, y aquí ya no voy a entrar mucho en las definiciones, pues es que la medida solicitada, y recuerden los tipos de medidas que hay, sea razonable, que no se afecten bienes de terceros y que haya una contracautela. Aquí solamente quiero provocarlos un poquito.
Les voy a dar la respuesta al final, pero cuando hablamos de contracautela, y lo primero que se nos viene a la mente es el tema arbitral, pues no podemos olvidar el Decreto Supremo 20 del 2020, que modificando la ley de arbitraje dijo que todas las contracautelas que se ofrezcan en procesos donde esté el Estado tienen que ser cartas fianzas bancarias. Y, digamos, sin que eso sea suficiente, que sean por el mismo valor, ¿no?, del fiel cumplimiento, del 10% del contrato. Entonces, estamos hablando de una medida cautelar. ¿Se tendría que aplicar aquí? ¿Un adjudicador tendría que revisar contra cautela? Bueno, no quiero asustarlos. No, no se aplica porque no es arbitraje. Esto modificó la ley de arbitraje. Pero les da un poco la idea de hasta qué punto ha llegado el Estado para regular algo que vio muy riesgoso. Porque en algún momento las contracautelas se empezaron a analizar de forma muy, muy simple y, bueno, aunque valga la redundancia, y simplemente se otorgaban cauciones, ¿no?, juratorias, y estas se otorgaban. Entonces el Estado dijo, no, yo quiero que haya una fianza bancaria por lo menos para asegurar el perjuicio que yo podría sufrir si es que la decisión es a mi favor y no a favor del demandante. Entonces modificaron la ley de arbitraje incluso, ni siquiera la de contratación, de arbitraje, para que sea de forma tajante para todos los arbitrajes donde participe el Estado. Eso no es arbitraje, pero hay que analizar contra cautela, ¿no? Bueno, ese es el terreno en el que nos encontramos los adjudicadores. A mí me gustaban los Looney Tunes cuando era niño, y siempre me preguntaba por qué el coyote no se fijaba, digamos, bien con qué vehemencia perseguía al correcaminos, porque lo hacía ciegas, con todas las ganas de querer atraparlo. Y claro, recuerdo, fue clásico que me hizo mucha risa además, él dibujó en una pared un camino para que el correcaminos se estrelle, y es el que termina estrellándose. Digamos que en aras de perseguir algo, a veces no miramos bien y puede haber una pared pintada. No se trata solo de correr hacia el objetivo, como señala la norma, sino que también hay que analizar. Probablemente no tenían mapeados todos estos elementos de los presupuestos procesales cuando hablamos de una medida cautelar, y tranquilamente estamos analizando si es que los adjudicadores o una JRD puede emitir una medida cautelar. Bueno, ¿de dónde surgen las medidas cautelares? Pues surgen obviamente del Poder Judicial, la atribución que tienen los jueces, que han aterrizado en la contratación pública de forma paulatina. Pues digamos que cautelares para los proveedores sancionados y que quieren una cautelar para que se levante su sanción. Luego, digamos en el tiempo, como yo las empecé a conocer, luego aterrizaron en el arbitraje y ahora aterrizan en la JRD. No hay una regulación exacta que diga quiénes pueden emitirlas, ¿no? ¿Pueden emitir medidas cautelares los árbitros? Evidentemente sí, porque ejercen jurisdicción. Como ya les comenté anteriormente, la jurisdicción tiene ciertos elementos y en esto no hay duda alguna. Entonces, aterrizamos ahora la pregunta de fondo. ¿Pueden emitir medidas cautelares los adjudicadores? Bueno, yo sobre esto tengo unas reflexiones previas. Quizá ya las he adelantado. No hay ningún documento que utilice el término medida cautelar como tal. Yo empezaría llamándola, pues, del modo exacto, como lo define la directiva, que es una medida provisional o una preventiva o una medida simplemente. No el término cautelar, porque eso llama de algún modo a todos los presupuestos procesales que estamos analizando. Ahora, independientemente de cómo lo llamemos, hay que tener mucho cuidado en recordar la finalidad de la JRD y la naturaleza contractual de la JRD. Como les señalé, esta es una medida provisoria y solo tiene vida y eficiencia porque las partes tienen la voluntad de acatarla. Las partes tienen la voluntad de acatarla. Proviene del contrato. Y por eso es que mi siguiente diapositiva es
las consecuencias, ¿no? Respecto de las decisiones que emite una JRD y la obligatoriedad de cumplir las decisiones de la JRD. Me voy a permitir leerlo. Y dice, la decisión que emite la JRD es vinculante y de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes. El número 2, ninguna autoridad administrativa, arbitral o judicial puede impedir el cumplimiento de las decisiones que emita una JRD. Aquí hay varios peros y cuestiones que podríamos analizar, pero no es motivo de mis palabras en este momento. El 3. Las partes están obligadas a cumplir la decisión sin demora, aun cuando cualesquiera de ellas haya manifestado su desacuerdo. Y el último es el que me interesa, el punto 4. El cumplimiento de la decisión de la JRD es una obligación esencial. Una obligación esencial de naturaleza contractual. Es el contrato. Si yo voy con una medida cautelar dictada por un árbitro y voy a pedir auxilio judicial, lo tratan como un laudo por la Convención de Nueva York, que el Perú la ha suscrito, así como todos los países inteligentes, y se reconocen todas las sentencias y laudos arbitrales en el extranjero para ejecutar aquí. Y las medidas provisionales, las medidas cautelares, los interim measures, como se les llama internacionalmente, aquí se ejecutan como laudos. Una medida cautelar tiene casi esa naturaleza, pero aquí provendría de una naturaleza contractual. ¿Qué pasa si alguien incumple una decisión de la JRD? El incumplimiento es de naturaleza contractual. Yo pudiera pedirle al juez que obligue a alguien a cumplir un contrato. No es una decisión final, no es cosa juzgada. No tiene executio ni coerto ni todas las características de la cosa juzgada. Esto es algo para tener en cuenta. Digamos que con ello vuelvo al punto que les mencionaba de la naturaleza jurídica de la JRD y que esto es, digamos, funciona porque las partes tienen la voluntad de acatarlo, porque tienen la obligación de acatarlo. O sea, si lo incumplen, estarían incumpliendo el contrato. Y claro, de cara al arbitraje, cuando la JRD acaba, se recepciona la obra y alguien quiere interponer un arbitraje y acusa que no se cumplió con una de las decisiones de la JRD, pues obviamente un incumplimiento contractual es objetivo y el árbitro se pronunciará al respecto. Tiene sus consecuencias, no es inútil, pero para temas cautelares sí hay que tener estos puntos en cuenta. Bueno, sobre eso justamente he atacado uno de los puntos que más me interesaban, que era que si es que estas decisiones pueden ser ejecutables o no, ¿no? Esto es básicamente lo que quería compartir con ustedes, es el núcleo de mis reflexiones. Otros autores han señalado que en realidad, en tanto el reglamento institucional contemple la facultad de otorgar medidas cautelares, pues estas son posibles de dictar. Felizmente, los reglamentos de los centros más prestigiosos de este país, empezando por el de la Universidad Católica, el Colegio de Ingenieros, Cámara de Comercio y otros más, que poseen JRD, pues lo señalan así, ¿no? Digamos que por ahí tendremos una norma que permita que estas medidas puedan ser dictadas de forma clara sin que las partes lo duden o lo reflexionen tanto, pero yo insisto en que hay que tener todas estas alertas sobre el terreno en el que está pisando una JRD para emitir una decisión cautelar. Siendo esto así, no quiero alargar más mis palabras, ya los ayudé a hacer la digestión del almuerzo y les agradezco nuevamente por el tiempo que me han permitido estar con ustedes. Muchas gracias.